Hola, hoy nos metemos de lleno en un análisis profundo sobre un presunto patrón, ¿no?, de manipulación judicial que algunas fuentes vinculan al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. Hola. Sí, vamos a revisar fuentes que detallan dos momentos clave. El caso Tasmania, allá por 2007, y, bueno, la reciente y muy sonada condena por soborno y fraude procesal. Exacto. La idea es intentar desentrañar ese modus operandi. O sea, esa estrategia que, según se dice, conectaría estos eventos. Claro, y ver las similitudes, ¿no?, en los actores, los métodos, los objetivos. Y es que hay un peso histórico fuerte aquí. Sí, porque esta última investigación terminó en la primera condena penal a un expresidente en Colombia. Eso no es menor. Para nada. Y antes de seguir, quizás valga la pena aclarar rápido qué es eso de montaje judicial, al menos en este contexto. Buena idea. Básicamente es fabricar acusaciones o testimonios falsos para perjudicar a alguien, ¿eh? A un adversario, usualmente. Entendido. Entonces, arranquemos con el primer caso que mencionan las fuentes. Tasmania 2007. ¿Qué pasaba en ese momento? Bueno, estábamos en plena efervescencia del escándalo de la parapolítica. Esas investigaciones sobre vínculos entre políticos y paramilitares. Ajá. Y justo después de que la Corte Suprema llamara a juicio a Mario Uribe, primo del presidente de entonces, ahí es donde las fuentes dicen que surgió un complot contra el magistrado investigador Iván Velázquez. Un complot para desprestigiarlo. ¿Y cómo intentaron hacerlo, según detallan las fuentes? ¿Qué mecanismos usaron? Pues el método descrito es presionar a un paramilitar preso, alias Tasmania, José Orlando Moncada Zapata, era su nombre. ¿Presionarlo para qué? Vicios. Cosas ilegales, digamos, para que declarara contra el presidente Uribe. Entiendo. ¿Y quién estaba detrás de esa presión? Según los informes, la presión vino sobre todo de otro narco, el Tuzo Sierra. Él buscaba sus propios beneficios en Justicia y Paz, el proceso de desmovilización paramilitar. ¿Y hubo más gente involucrada, según los documentos? Sí, mencionan al abogado de Sierra, Sergio González. Él habría sido el intermediario clave. Llevó la oferta a Tasmania, hablan de una casa para la mamá, ayuda legal, y recogió la carta firmada. Incluso se menciona al DAS, ¿no? La agencia de inteligencia de la época. Sí, hay menciones de una posible conexión del DAS en cómo se manejó esa carta. Pero bueno, ese montaje inicial no funcionó del todo. Se descubrió. Correcto. Tasmania al final se retractó. Dijo que lo habían coaccionado. El escándalo estalló. Pero al principio solo condenaron al abogado González. Pero las tácticas, esas no desaparecieron, ¿verdad? Eso sugieren las fuentes, que esas tácticas como que resuenan en el caso más reciente, el que llevó a la condena de Uribe. Hablemos de ese caso, que empezó al revés, curiosamente. Uribe fue el que denunció primero. Exactamente. Uribe denunció al senador Iván Cepeda. Lo acusó de buscar testimonios falsos en su contra en las cárceles. Pero la Corte Suprema. Pues la Corte investigó y no solo archivó la denuncia contra Cepeda, sino que le abrió una investigación formal a Uribe. La sospecha era que él era el que estaba manipulando testigos, pero contra Cepeda. Vaya giro. Y el método que se investigó en este último caso se parece al de Tasmania. Las similitudes son bastante llamativas, la verdad. La jueza concluyó que Uribe, presuntamente, le dio instrucciones a su abogado Diego Cadena, Al que llamaron abogánster en algunos medios. ese mismo, para que contactara a ex paramilitares presos, como Juan Guillermo Monsalve. El objetivo, ofrecerles beneficios legales, económicos, para que se retractaran de lo dicho contra Uribe y, muy importante, para que declararan falsamente contra el senador Cepeda. Y es fuerte ver cómo reaparecen nombres, ¿no? Como el Tuzo Sierra. Sugiera que no son hechos aislados. Precisamente, vemos a Uribe condenado como presunto determinador. Reaparece el Tuzo Sierra, señalado otra vez por entregar cartas falsas contra Cepeda, un eco de Tasmania. Mario Uribe también conecta ambos momentos, ¿no? Sí, el primo. Fue él quien presentó a Cadena con Álvaro Uribe, según se ha dicho. Y esta vez las interceptaciones telefónicas fueron prueba clave. Entonces,
Si conectamos los puntos basándonos en lo que dicen las fuentes, ¿cuál sería ese modus operandi que se repite? Bueno, lo que describen es un patrón que incluiría 1. Usar sistemáticamente testigos vulnerables, casi siempre exparamilitares presos. 2. Usar intermediarios, abogados, gente cercana. 3. Ofrecer beneficios claros, legales o de dinero. O sea, un objetivo constante que es desacreditar opositores, investigadores, jueces, influir en la justicia, lo que llaman guerra jurídica. Exacto. Y las fuentes sugieren motivaciones como ira, venganza, o mantener esa narrativa de ser víctima de una persecución política. O sea, no serían solo hechos aislados, sino como un manual de estrategia, ¿no? Un patrón atribuido a Uribe y su círculo para usar la ley con fines políticos. Eso es lo que sugiere el análisis de estas fuentes. Un patrón sofisticado para defenderse y atacar adversarios. Y sienta un precedente sobre la rendición de cuentas del poder en Colombia. Totalmente. Y nos deja pensando algo. Si este patrón presuntamente incluyó no solo maniobras legales, sino quizás hasta recursos del Estado en el pasado, como el DAS, y estas redes de intermediarios que persisten. ¿Qué nos dice eso? Pues, ¿qué nos dice sobre lo difícil que es proteger la independencia de la justicia frente a figuras con tanto poder político e influencia acumulados durante tanto tiempo? Es una pregunta compleja. Muchos colombianos se han preguntado cómo pudo el presidente enterarse tan rápido de los presuntos ofrecimientos de beneficios a un paramilitar conocido como Tasmania para que implicara al jefe de Estado en un crimen. El presidente Uribe había explicado que Tasmania le había mandado una carta, pero hoy el periódico El Tiempo revela que el mandatario recibió la información de su hermano Santiago Uribe. Carolina Marín. María Cristina, la verdad es que las fechas no cuadraban. El presidente había llamado al magistrado Iván Velázquez el mismo día que estaba fechada la supuesta carta del paramilitar. Carta que, por cierto, después de esta versión luce un poquito mandada a hacer. El diario El Tiempo revela que Santiago Uribe Vélez, el hermano del presidente, fue quien lo alertó acerca de la declaración de Tasmania. Según le explicó al Tiempo, Santiago Uribe se enteró porque en una de sus fincas es vecino del abogado de José Orlando Moncada, alias Tasmania. Con el reconocimiento del propio hermano del presidente, queda claro que el jefe de Estado no supo por esta polémica carta, escrita por Tasmania en precisos términos jurídicos, fechada el 11 de septiembre, un día después de que el presidente Uribe se enterara, y cuyo facímil no muestra el sello de radicación en la Casa de Nariño. Así las cosas, queda claro que la carta fue elaborada a posteriori para oficializar una información que el presidente recibió de su propio hermano. Orlando Moncada Zapata, alias Tasmania, habló por primera vez con un medio de comunicación. El paramilitar, usado en un montaje contra el magistrado investigador de la parapolítica, como lo demostró la Fiscalía, dijo que teme por su vida y que hay personas interesadas en que no cuente varios hechos de los cuales ha sido autor y testigo. Ignacio Gómez. María Cristina, esta semana estuvimos en la cárcel de Palo Gordo, en norte de Santander, a donde Tasmania dice que lo trasladaron por castigo, después de haber revelado que lo escrito en una carta divulgada por el gobierno Uribe no era cierto, sino un montaje en el que participaron entre otros Juan Carlos Sierra, alias El Tuzo, hoy extraditado y confeso autor del mensaje, y el abogado Sergio González. Esta es la cárcel de alta seguridad de Palo Gordo, en Santander, uno de los penales más aislados y protegidos del país. Desde hace 15 meses, José Orlando Moncada Zapata, alias Tasmania, está recluido aquí. Según él, lo trajeron a esta cárcel castigado. Eso fue con una seguridad tremendísima. Acá llegó un puro helicóptero, no sé, y venía que muy recomendado. Cuando llego yo acá me dicen, usted no es recomendado, ¿usted qué problemas tuvo? Políticos, ¿no? Solamente me dicen así, yo me quedo callado. Que porque supuestamente venía castigado. La razón del castigo es, según el antiguo paramilitar del suroeste antioqueño, haber confesado que esta carta, que envió al entonces presidente de la República, no fue obra suya, sino un montaje para desprestigiar al magistrado Iván Velázquez, principal investigador de la parapolítica. Yo firmé ese documento, a cambio de eso me dijeron de que a mí me iba a dar muy bien, me prometieron una casa para mi mamá y una plata. Hablaban de 400 millones de pesos. La Carta de Tasmania sirvió como fundamento a un ataque del gobierno contra la Corte Suprema de Justicia, que empezó con este comunicado del 8 de octubre de 2007. Pero una semana antes, Tasmania fue premiado con el traslado del pabellón de presos comunes al de Justicia y Paz en la cárcel de Itagüí. Es orden presidencial. Pero yo no he pedido ningún traslado. Y me dijo, tengo orden presidencial, me lo hizo un teniente. En ese momento estaba el teniente Franco, encargado de la cárcel. Eso me sacaron
el 1 de octubre a las 9 de la noche. Noticias 1 preguntó en el IMPEC por la razón de este primer traslado. Inicialmente, voceros de la institución dijeron que ningún interno podía ser transferido a un pabellón de justicia y paz sin orden de un fiscal de esa jurisdicción. Después el IMPEC encontró que la orden fue impartida por el director de la época, el general Eduardo Morales, a través de una resolución que invocaba la discrecionalidad que el Código Penitenciario le otorga. Sin embargo, el artículo de la ley dice que ese tipo de decisiones debe ser motivada. Corresponde a la dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario disponer del traslado de los internos condenados de un establecimiento a otro, por decisión propia, motivada o por solicitud formulada ante ella. En los archivos del IMPEC no figura ninguna solicitud de alias Tasmania. Tampoco aparece motivación, como lo indica la ley. En respuesta a un derecho de petición, el entonces director del IMPEC aseguró que el DAS le insinuó el traslado de Moncada a Zapata por razones de seguridad. También el DAS, a través de la subdirectora de Operaciones de Inteligencia Marta Leal, recogió de manos del abogado Sergio González la carta que sirvió para el montaje contra la Corte. Lo curioso es que cuando Tasmania reconoció ese montaje, su suerte volvió a cambiar repentinamente. El IMPEC descubrió que no podía estar en el patio de Justicia y Paz de Itagüí, porque no era postulado para ese proceso. Y en lugar de devolverlo al pabellón de presos comunes de la misma cárcel de donde lo había sacado, optó, a través de la directora Teresa Moya, por enviarlo a la apartada prisión de Palo Gordo. Me premiaron cuando dije una mentira, me castigaron por decir la verdad. Acá estoy. Llevo 15 meses acá, no he podido ir a mi familia, ni a mis hijos, ni a mi madre. Además del aislamiento, Orlando Moncada Zapata, alias Tasmania, dice que sus días están contados y que hay personas interesadas en impedir que cuente varios episodios de los que es autor y testigo. Después de que Carlos Enrique Areiza, otro testigo de casos penales de importancia política en el país, sufrió un atentado contra su vida, se trata de alias Tasmania, quien ahora confesó que participó del montaje del gobierno de Álvaro Uribe contra el investigador de la parapolítica Iván Velásquez. Muchas personas paramilitares que no están como Carlos Enrique Areiza, otro testigo en un proceso penal importante, fue víctima de un atentado esta semana. Se trata de José Orlando Moncada Zapata, alias Tasmania, quien el pasado miércoles fue buscado por hombres armados que llegaron hasta el sitio donde se encontraba. Yo vi como un tono de amenaza. La denuncia fue hecha por el periodista Gonzalo Guillén en su portal La Nueva Prensa. Noticias 1 obtuvo información que confirmó que los datos entregados por Guillén son ciertos. El ex paramilitar alias Tasmania se encontraba recluido en la cárcel de Palo Gordo en Girón, Santander, en donde pagaba una pena de 14 años por los delitos de concierto para delinquir y extorsión. Pero hace 20 días recibió el beneficio de libertad condicional. Ya libre, Tasmania se encontraba en Medellín, cuando llegaron al lugar donde estaba unos hombres con fusiles. Rondaron el sector y preguntaron varias veces por él. Sin embargo, Tasmania alcanzó a huir. Pero este intento no fue el primero. Días antes de salir de la cárcel, Moncada Zapata fue atacado con puñal dentro de la prisión. La Fiscalía de Medellín ya está enterada de lo sucedido y hoy se desconoce el paradero del testigo. Tasmania es recordado por haber sido testigo de las presuntas actividades paramilitares de Santiago Uribe y también por un montaje en contra del ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velásquez, investigador principal de los procesos por parapolítica de 20 congresistas cercanos al expresidente Uribe, entre ellos su primo Mario Uribe. Tasmania apareció como firmante de una carta en la que denunciaba que el entonces magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia lo había presionado para que declarara en contra de los 3 Uribe. Después confesó que lo hizo por la oferta de una casa para su mamá y 400 millones de pesos, entre otros beneficios. Me dijeron de que a mí me iba a dar muy bien. El frustrado atentado de ahora se habría dado tan solo 3 semanas después de que le fuera concedido el beneficio de la libertad condicional, tal como ocurrió con Carlos Enrique Areiza el pasado 15 de abril. No tengo garantías de seguridad. Areiza, testigo clave en el proceso contra Luis Alfredo Ramos, fue asesinado por sicarios en moto en el municipio de Bello, en Antioquia, 15 días después de que le otorgaran la casa por cárcel. El fin de semana pasado, la esposa de Juan Guillermo Monsalve, testigo clave de la supuesta conformación de los llamados 12 apóstoles que involucra a Santiago Uribe, también sufrió una agresión por parte de 2 hombres armados. Y en 2009, Francisco Villalba, el ex paramilitar que denunció la masacre del Aro, también fue asesinado 5 meses después de denunciar que su vida corría peligro y de haber sido dejado en libertad.